Bueno, pues bienvenidos a todos. En primer lugar, es un gran gusto de tener la oportunidad de presentar a todos vosotros. Bueno, está claro hoy en día que el sistema capitalista está roto. Más que eso, está claro que el capitalismo es una fuerza destructiva en la sociedad que descarta con frialdad las vidas de millones de personas en preferencia de sus ganancias. Vemos que los gobiernos de muchos países son ineptos para lidiar con el coronavirus y, de hecho, les vale muy poco el número de muertos de decenas de miles de personas que trabajan mientras que puedan proteger sus ganancias. Más que nunca, los jóvenes y los trabajadores de todo el mundo están buscando respuestas, buscando ideas que pueden explicar el mundo que nos rodea y ofrecer una alternativa. Ahí es donde nosotros como marxistas entramos. Marxismo o socialismo científico fue desarrollado por Marx y Engels durante el siglo XIX. Explica el desarrollo de la sociedad y el papel de los trabajadores para llevar a cabo una revolución socialista que transformará la sociedad. Las ideas fundamentales han permanecido relevantes y válidas desde entonces y han sido desarrolladas y enriquecidas por la experiencia histórica. Hay tres aspectos principales: el materialismo dialéctico, el materialismo histórico y la economía marxista, que explicaré brevemente hoy. Una vez que comprende cómo funciona la sociedad y que la clase obrera se da cuenta de su fuerza colectiva, tiene el poder de cambiarla. Este es el papel que desempeña la corriente marxista internacional, la CMI, poner en práctica esta teoría. Representamos la expresión organizada de las ideas marxistas. Queremos organizar a jóvenes y trabajadores como vosotros que cada día se despiertan más, dándose cuenta de que este sistema está roto y que exigen un cambio radical. Necesitan una herramienta para derivar al capitalismo y la CMI es esta. El primer elemento del marxismo es el materialismo dialéctico. Primero, para explicar estas dos palabras. El materialismo no se refiere a su uso popular, que significa consumismo, interesado en comprar muchas cosas. Es decir, refiero al materialismo en el sentido filosófico. Materialismo significa que todo proviene del mundo material. Se distingue del idealismo, que afirma que todo proviene de nuestras mentes. En el materialismo, la materia es primaria. Las ideas reflejan nuestro entorno. Por ejemplo, el pensamiento es un producto del mundo material. Nuestros cerebros están hechos de células y el pensamiento es un producto de nuestras neuronas que se envían señales eléctricas entre sí a través de los sinapsis. El pensamiento no está separado de ese proceso biológico. Nuestra conciencia no es una entidad etérea independiente. Cuando morimos, dejamos de pensar. La dialéctica es el estudio de movimiento o cambio. Todo cambia constantemente. Todo está en un estado de flujo permanente. Y eso no es un concepto inventado por Marx. De hecho, es observable en la naturaleza, la historia y la sociedad. El filósofo griego Heráclito dijo que no puedes pisar en el mismo río dos veces. La masa fluida del agua que fluye no es una entidad estática. El filósofo alemán Hegel le dio una base firme a la dialéctica en el siglo XIX. Lo que hizo Marx
fue combinar la dialéctica y el materialismo en un materialismo dialéctico, que tiene tres principios básicos: la unidad y lucha de los contrarios, la transformación de la cantidad en calidad y la negación de la negación. Primero, la unidad de los contrarios. Significa que todo existe en contradicción, en oposición. Por ejemplo, escuchar es la contradicción entre el sonido y el silencio. Leer es la capacidad de percibir el contraste de las letras negras en una página blanca. La clase trabajadora y la burguesía existen en oposición directa. No se puede tener una sin la otra. La burguesía no existiría si no oprimiera al proletariado, y el proletariado no existiría si no fuera oprimido. Y este antagonismo es central a la revolución socialista. Tenemos que romper esa contradicción para abolir la sociedad de clases. Cantidad en calidad y viceversa. La naturaleza y la vida consisten en un proceso de acumulación que provoca en determinada etapa una transformación cualitativa. Por ejemplo, cuando observamos al mundo natural, si tiene suficiente fricción, la acumulación de calor se transforma cualitativamente en fuego. Otro ejemplo, lo que un científico es capaz de lograr es significativamente menor que un grupo de científicos colaborando a nivel internacional para producir el salto cualitativo necesario para la rápida producción y distribución de una vacuna del coronavirus. En cambio, diferentes entidades nacionales y privadas están compitiendo y están restringidas por el motivo del beneficio. La negación de la negación. Suena muy técnico y complicado, pero lo que se describe esencialmente es el proceso de transformación en el tiempo. Por ejemplo, una colección de células en el seno se acumula y se convierte en un embrión que después del tiempo de gestación se da a luz y transforma en un bebé. El nuevo ser humano, en su nueva forma, ha negado el embrión que a su turno negó la colección de células en su concepción. Del mismo modo, nosotros, como marxistas, observamos que el socialismo se desarrolla dentro del seno del viejo sistema capitalista en forma de la organización de trabajadores, la lucha de clases y una creciente conciencia política. La nueva sociedad está lista para surgir y transformar el mundo en el que vivimos. El materialismo histórico es la aplicación del método dialéctico a la historia. Marx y Engels descubrieron la clave para comprender la historia de manera científica: que el ser humano, antes de hacer historia, ciencia, arte o filosofía, tiene que comer, vestirse y tener un techo. Así, lo primario es cómo cada sociedad a lo largo de la historia se organiza para producir los elementos indispensables de su existencia: la comida, el transporte, las viviendas, la vestimenta. Es a partir de cómo se produce, de quién produce y quién se lleva el producto que sobra en la sociedad, cómo se origina el modo de propiedad, pública o privada. Y las clases sociales, clases oprimidas que producen y clases opresoras que se apropian del producto sobrante. Así lo vemos en las sociedades neolíticas de Oriente Medio, Asia y Mesoamérica. Luego en el esclavismo, luego el feudalismo y finalmente el capitalismo.
Para dar un ejemplo de este proceso histórico y cómo se desarrolla una parte, en la sociedad tribal hubo un sistema de comunismo primitivo. Compartieron todos los recursos y vivieron democráticamente como la forma más eficaz para sobrevivir. Con la revolución agrícola y el asentamiento de las comunidades, lo que se conoce como el Neolítico, surgió la propiedad privada y con esa la esclavitud de los prisioneros de los conflictos con otras tribus que los obligaban a trabajar en la tierra. Antes de la creación de la propiedad privada, los prisioneros de los conflictos simplemente se absorbieron en la tribu que se captaron a ellos. Entonces, tener esclavos le dio a la comunidad una ventaja económica y se desarrollaron más rápido que su competencia. De este modo, la esclavitud se convirtió en el nuevo modo de producción y de ahí la característica clave de la sociedad. De la sociedad. El antiguo comunismo primitivo fue negado por el proceso histórico porque dejó de ser la forma más eficaz o próspera de sobrevivir. Sobre esa estructura económica se organiza el resto de los factores: la protección del modo social, la represión, el Estado, la política, las leyes, las ideas dominantes, la religión, el arte, las guerras, etcétera, etcétera. Partiendo de que la estructura económica es lo primario en el desarrollo histórico, no negamos que otros aspectos sociales, culturales, religiosos e incluso personales también juegan un papel importante. Pero decimos que están condicionados, limitados por la estructura económica existente. La Revolución Francesa se hizo en nombre de la razón, pero en esencia estaba derivando el feudalismo y abriendo paso a la moderna sociedad burguesa. Entonces, debemos mirar a la historia como un proceso en lugar de una serie de episodios separados. Cuando nos enseña la historia en el instituto, concentramos en grandes eventos o figuras históricas importantes. Los grandes cambios en la sociedad se atribuyen a los accidentes o las acciones de las personas. Por ejemplo, se culpa al coronavirus por causar la crisis económica mundial que nos avecina. Si este es el caso, ¿por qué no tuvimos una recesión global en 2003 con SARS o con H1N1 o ébola? El coronavirus ciertamente se ha extendido más y ha afectado a más personas que estas enfermedades mencionadas, pero la crisis económica ya estaba en el horizonte antes del brote. En realidad, estos accidentes representan la última gota de agua que desborda el vaso. Expresan la acumulación de contradicciones en la sociedad y una transformación cualitativa de la situación. Armados con esta expresión, esta comprensión, podemos ver que la historia es un proceso con etapas que emergen, se desarrollan y caen. La conclusión lógica de este proceso es que el capitalismo también es una etapa histórica que tenía un uso histórico en cuanto a su habilidad de desarrollar las fuerzas productivas y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, ya no representa una fuerza progresiva. Igual que las etapas anteriores, ha creado la base para su propia desaparición. Lo que seguirá será el comunismo, es decir, compartir recursos y el funcionamiento democrático de la sociedad.
no será un retorno al comunismo primitivo de la sociedad tribal, sino que será una expresión de las mismas características a un nivel superior que explicaré al final. La clase dominante quiere que pensemos que el capitalismo ha sido y siempre lo será, y que no hay una próxima etapa. Toda su filosofía refleja eso, ¿no? Que la naturaleza humana está fija y no podemos pensar en nada más que conseguir nuestra propia prosperidad y luchar y competir con otros seres humanos. Pero sabemos que eso no es cierto y esta idea es muy poderosa en la mente del trabajador o de la juventud. Bajo el capitalismo tenemos la contradicción mencionada arriba entre la clase dominante, la burguesía, y la clase trabajadora, el proletariado. Hemos llegado a este antagonismo central de la sociedad a través del desarrollo de un proceso histórico. En este momento debo aclarar, ¿qué es una clase? Clase no es una etiqueta cultural. Tú no decides ser una u otra. La clase se basa en la relación con los medios de producción. Tú eres de la clase trabajadora si no posees nada más que tu capacidad para trabajar y la burguesía compra tu capacidad como una mercancía en la forma de un salario que te paga. Tú eres de la clase burguesa si posees a los medios de producción, es decir, la fábrica, el lugar de trabajo, la oficina o la empresa, y empleas a otros para generar tus ganancias en forma de plusvalía. Y tocaré a este tema en más detalle ahora con la economía marxista. Hoy en día vemos que las grandes empresas dominan nuestras vidas. En el Estado español es el IBEX 35, que incluye los más ricos de la sociedad del Estado español y empresarios como Amancio Ortega, ¿no? El dueño de Inditex. Estas empresas tienen un control concentrado en pocas manos de la producción a una escala masiva. Han sido capaces de concentrar este control debido a la competencia, las crisis y las guerras, desplazando a empresas más pequeñas y formando monopolios. Sin embargo, los capitalistas no usan esta capacidad increíble de producción para mejorar las condiciones de vida de todos. Esto solo es un subproducto accidental. No, su único motivo es la ganancia. Producen mercancías para la venta. Entonces, los capitalistas compran la fuerza laboral del obrero en la forma de un salario, como ya mencioné, para añadir valor a un producto a través de sus horas de trabajo. Son capaces de sacar ganancias de esta mercancía porque no remuneran al obrero por el valor extra que se ha añadido a la mercancía. Se extrae más ganancia a través de extender la jornada laboral, aumentar la intensidad del trabajo o reducir los salarios. Esto significa que la clase trabajadora crea toda la riqueza en la sociedad, pero ve muy poco beneficio de lo que produce. Ahora bien, todos entendemos que el capitalismo no es el mejor sistema para nosotros, la clase obrera. Pero, ¿con qué sistema vamos a reemplazarlo? Ahora, la economía se concentra en generar ganancias. Bajo el socialismo, tendríamos una economía que se concentra en las necesidades sociales y resuelve las contradicciones creadas en el capitalismo. Antes de la pandemia,
la economía mundial solo estaba utilizando alrededor del 70% de su capacidad productiva. No producen porque no pueden vender todo. Bajo el socialismo, utilizaremos toda la capacidad para producir todo lo que necesitamos. Ahora también tenemos altos niveles de desempleo y subempleo en todas partes del mundo, mientras que hay muchos obreros obligados de trabajar 2 o 3 trabajos para pagar el alquiler, comprar comida y simplemente sobrevivir, pensando en un día después del otro, sin ahorros o nada de protección de seguro social. Con el socialismo, daremos a todos un trabajo productivo. Esto significaría que nadie estaría en paro y además todos podrían concentrarse en hacer su trabajo a una alta calidad. Vinculado con el uso de toda la capacidad existente, que en este momento no se utiliza, incrementaremos masivamente la productividad y a la vez crearemos más trabajos útiles. En el capitalismo, las máquinas y la tecnología son los enemigos de los obreros, porque les reemplazan y roban su salario, y de ahí su forma de vivir. En una economía socialista, basada en las necesidades sociales, usaremos la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida. Las máquinas podrían hacer las tareas serviles, peligrosas y penosas. Con todas estas medidas implementadas, los obreros tendrían más tiempo libre que podrían usar no solo para su ocio, sino más importantemente para gestionar la sociedad. La clave es que tendríamos una economía planificada bajo el control obrero. Es decir, todos tendríamos una voz todos participaríamos en el proceso democrático de decidir qué hacer para mejorar la calidad de vida y avanzar la sociedad humana a niveles inimaginables. Sería un mundo socialista, sin clases, sin fronteras, sin opresión y sin subyugación. Suena como un sueño utópico, ¿no? Es lo que mucha gente dice cuando expresamos estas ideas. Pero es totalmente realizable e históricamente necesario. Como dije, el capitalismo ha desarrollado la base material para el socialismo mediante el desarrollo del antagonismo, de las contradicciones de clase. La globalización y las corporaciones internacionales que podemos expropiar para planificar de manera efectiva la economía mundial bajo el control de los trabajadores. El capitalismo ha sobrepasado a su utilidad, pero la burguesía no se rendirá sin luchar. Es la tarea de la clase obrera de derrocar el capitalismo y emancipar a todos los grupos oprimidos en la sociedad. Por esa razón, debemos estudiar las ideas del marxismo y participar activamente en la lucha de clases. Debemos explicar pacientemente estas poderosas ideas a los trabajadores y a los jóvenes y reclutar para que estas ideas llevamos a las capas más avanzadas, como vosotros, para que participéis en nuestra organización, la CMI. Entonces, ayúdanos en esta tarea tan urgente. Únete para derrocar el capitalismo y transformar la sociedad a través de una revolución socialista. Solidaridad.